La cientista política y directora del programa de gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Marcela Ríos, es nuestra invitada de hoy, conversando, dialogando sobre la experiencia internacional en regímenes políticos, sistemas electorales. Hay una de las atribuciones que le preguntaba yo ayer aquí en esta conversación que teníamos con el senador Pizarro y el senador Carlos Larraín, de RN y de la Democracia Cristiana, sobre algunas atribuciones que tendría este presidente para entender cuál es el campo de acción, como lo ven ellos, de este presidente y de este primer ministro. Y una de esas cosas me decían que todo lo relacionado con las materias económicas, iniciativa de presupuesto, de impuestos, siguen radicadas, la jefatura obviamente de las Fuerzas Armadas y las relaciones internacionales están radicadas en el presidente de la República, y era muy importante para que no esté la obsesión o la tentación de los parlamentarios de el manejo de los recursos del Estado. Eso es una clara diferenciación, ¿no? ¿Surge? Claro, es una diferencia bien sustantiva de lo que ocurre en Francia, en el sentido de que en Francia es un sistema donde el presidente es un jefe de Estado con atribuciones bastante reducidas, tiene a su cargo las responsabilidades de la defensa y de las relaciones internacionales, pero tiene muy poca incidencia sobre el presupuesto, donde nosotros vemos permanentemente es el primer ministro Sarkozy el que está en el día a día, digamos, de la política monetaria, de la economía. Acá entiendo que la propuesta es más bien de mantener, digamos, una figura presidencial muy fuerte que va a estar muy metida, digamos, todavía en la política contingente, pero distribuyendo un poco las responsabilidades. Yo creo que en algún sentido se asemeja más a pensar en un rol de un ministro del Interior, nuestro, digamos, en el esquema nuestro, con muchas más atribuciones más claramente definidas en términos legales. Pero en última instancia es como más parecido a eso, ¿no? A un primer ministro más fuerte, con más atribuciones, con una vinculación más directa con el Congreso, que requiere además la legitimidad del Congreso para mantenerse en su cargo. Entonces, creo que hay que pensar más en un esquema como ese. Y el otro gran tema es la posibilidad de que el presidente pueda en algún momento disolver el Parlamento, cosa que es un mecanismo que crecientemente han adoptado algunas democracias en América Latina para resolver un poco estos temas de impasse que se producen cuando llegan a la presidencia presidentes que no tienen una mayoría parlamentaria, y eso ocurre muy frecuentemente en América Latina y genera crisis de confrontación de los poderes que pueden ser eternas e irresolubles en un sistema presidencial. Si tú le otorgas la facultad al presidente de por lo menos tener una vez, cuando hay una crisis profunda, cuando hay una pérdida de confianza, cuando hay un estancamiento en una agenda muy profundo, de disolver el Congreso e intentar conseguir una mayoría parlamentaria, eso en algún sentido te integra en el sistema político una válvula de escape institucional. Ya no tienes que recurrir a mecanismos no institucionales o a subvertir, digamos, lo que ha pasado en varios países de América Latina donde no existen esos mecanismos, presidentes muy débiles con minorías en el Congreso. No hay nada que hacer, hay que esperar los 4 años, los 5 años, los 6 años, aunque tengan 10% de apoyo en el Congreso y no le aprueben ninguna ley. Ahora, es interesante eso, porque además está la figura de este primer ministro que puede ser cambiado, ¿no es verdad?, de acuerdo a las mayorías que tenga en el Parlamento, en el Congreso, de acuerdo a la correlación de fuerzas que pueda haber. Y eso sirve de mecanismo de válvula de escape para cuando hay conflictos sociales. No sé si el ejemplo es bueno lo que está sucediendo en nuestro país, pero con una cantidad de gente movilizada en las calles, de momentos álgidos. Claro, uno dice aquí el gobierno es permanente, el presidente Piñera tiene que terminar su periodo, pero en un esquema de esta naturaleza, el presidente Piñera podría tener allí a un primer ministro que entonces se podría hacer la válvula de escape en el momento si las cosas se escapan de control. ¿Es un poco esa la idea? Sí, es un poco esa la idea, en el sentido de que sea el primer ministro quien esté más en el día a día enfrentando la coyuntura, y que exista, como decías tú, algún paso intermedio cuando existen bloqueos, estancamientos en la agenda entre el Ejecutivo y el Legislativo, o donde hay gobiernos que pierden apoyo. En todas esas situaciones esto permite, digamos, una salida institucional. Ahora,
Lo que es relevante entender es que este es tiene que ser una válvula de última instancia y que es excepcional y que por lo general en los sistemas parlamentarios donde se disuelven los gobiernos y los parlamentos cuando el primer ministro pierde un voto de confianza, lo que vemos es que en la gran mayoría de sistemas eso ocurre muy esporádicamente, porque los parlamentarios no quieren tampoco perder sus escaños, o sea, tampoco quieren estar siendo sometidos a elecciones permanentes y por lo tanto se usa solo en ocasiones extremas cuando en realidad se enfrenta a una crisis muy profunda de gobernabilidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No es una manera habitual de resolver conflictos de no conseguir suficientes votos para aprobar una ley y disuelvo el Congreso. No, o sea, aquí tenemos que tener claro que esto debería ser, si es que ocurre, un mecanismo para crisis, para estancamiento y una válvula como en ocasiones excepcionales. Muy bien, hablemos algo más del sistema electoral, porque aquí se le coloca también para transformar el binominal en un sistema proporcional corregido o moderado, pero lo tocamos en el último bloque. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.